Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está, querida audiencia, queridos suscriptores, suscriptoras? Estamos aquí nuevamente en esta noche de sábado para entregarle un nuevo programa, Psicología Barata aquí nuevamente. Hoy, bueno, vamos a tratar de hacer un programa súper rápido, resumido, como les comentábamos la vez anterior. Ahora Zoom nos tiene limitados 40 minutos nomás. Vamos a tratar de usar esto como una ventaja, ya que, pucha, quizás no nos ven mucho porque nos extendemos demasiado con los programas. Pues así que como ahora está de moda la inmediatez, lo fugaz, el TikTok y todas esas cosas, vamos a utilizar esta desventaja como una ventaja. ¿M? Así que, bueno, no voy a extenderme tanto en la introducción, en la presentación. Soy Pablo Zamorano, estoy aquí con mi querido compañero don Guillermo Soto. ¿Cómo está, Guillermo? Hola Pablo, puta, otro nombre cambiado, pero Guillermo Soto, para los que nos siguen ya lo saben. Bien, pues bien, y claro, pensando en lo que decía, una buena meta, poder hacer programas de psicología barata en el tiempo que nos está poniendo el Zoom ahora. Si no nos resulta, pues, pagaremos lo que nos piden, pero por el momento nosotros no caemos en cosas del capitalismo. Es la Exactamente, idea, le vamos a ganar, lo vamos a tomar como una ventaja, el reinventarse, ¿no? así es. Y por supuesto, así que, bueno, comentar también que el tema que elegimos hoy día, volver a nuestras raíces, un tema súper interesante. No creo que lo abarquemos en su totalidad en los 40 y tantos minutos que nos da el Zoom, en los 40 que nos da el Zoom, así que sin ir con más preámbulos de mi parte, el- vamos a hablar de nuestro querido Lacan, Jacques Lacan. Tú El la señor la otra vez dijiste su nombre en español, ¿cómo es? Jacques Marie, Juan María. Juan Juan María María Lacan, Lacan. claro. Eh, con la genialidad que lo caracteriza hasta el día de hoy. Bueno, él se declaraba freudiano, Ah, sí, pues. o, como hemos dicho en capítulos anteriores, hace obras maestras también con lo que la obra maestra de Freud también marca. Mm. Entonces, quisimos hablar de lo que más yo creo que va como punto central de toda la teoría lacaniana y de su aplicación en la clínica, que tiene que ver con los, los famosos registros real, simbólico e imaginario. Son Francia en donde son de origen. Y ahí como que la mayoría de las personas en su nombre tienen incorporado ahí a María, son marianos. ¿M? Y a lo mejor, mira, tiene alguna relación que estos registros están representados en una figura que es bien simbólica, a propósito de lo simbólico, que es el nudo borromeo. ¿Mm? Para los que no conocen esta figura, se trata como de tres anillos que están unidos, ¿cierto? Que tienen en común ahí un conjunto, como estos conjuntos que hacía uno. El Estos tres lotegrama. anillos están ahí interactuando. ¿Mm? Bueno, ahí vamos a explicar el sentido de esta figura, pero lo que quería decir es que este símbolo se utiliza también en el cristianismo, en el judeocristianismo. Y también se utiliza para representar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Lacan, por Y más que la, y la, y la, renegara de sus y la raíces, satánica también, pues los 3-6 también van en ese orden. ah, claro, claro, tiene harto de religioso. No se puede escapar a lo real, como vamos a ver. Así que Ya, comenzamos, querido amigo. bueno, partir diciendo que Lacan hace una topología del sujeto basada en tres registros, lo que ya nombramos, lo real, lo simbólico y lo imaginario, donde en un principio lo simbólico tiene que ver con los símbolos, el lenguaje, las palabras, los significantes,
lo imaginario con las imágenes, y lo real es, a ver, aquí hay diversos autores que confluyen, pero de lo que nosotros logramos entender y lo estuvimos conversando tras cámara, lo real sería un resto, un espacio, un vacío que queda entre el organismo biológico, antes de ser un sujeto alienado al lenguaje, y el sujeto alienado al lenguaje, con el registro de lo simbólico ya anudado con lo imaginario, y este es el que le estamos mencionando. El, es una lo que queda, el resto que queda en esa operación, es lo que vamos a llamar lo real, que no es el sujeto en sí biológico, netamente de funcionamiento natural, ni tampoco el sujeto alienado totalmente al lenguaje. Y en ese nudo, o sea, en ese espacio donde Pablo comentaba, donde se atan estos tres registros, eso que está en el medio, ahí queda el objeto primordialmente perdido, que es el objeto A. El gran otro, que es una primera instancia, es la madre, que tiene la función de ir anudando estos otros dos registros a través de la significación que le da al sujeto con el lenguaje, pues, cuando lo nombra, lo describe. Entonces, eh, lo real sería eso que queda por afuera del simbolismo de las palabras y por fuera de la imagen. Queda dando vueltas, es lo incognoscible, lo que es impensable. Eso es lo que nosotros entendemos que Lacan logra, o sea, lo que logramos entender del mensaje de Lacan. ¿O no, Claro, Pablo? claro. Esta idea del nudo borromeo implica también que de alguna forma esta interacción eh, representa como es una tópica, pues. Si uno de estos anillos también en esta figura, no sé si llamarla geométrica, si uno de estos anillos se desanuda, todos se separan. Tiene esa característica. Entonces, como que lo real, lo simbólico y lo imaginario están interactuando constantemente en nosotros. Eh, Cuando se separa uno de estos anillos, según esta teoría, podríamos estar hablando de la psicosis. Eh, lo imaginario. Lo imaginario principalmente tiene que ver con las imágenes, o sea, con los temas de la percepción, ¿cierto? Aquí está, remítanse al capítulo del estadio del espejo. Es como cuando el bebé por primera vez logra ver esa imagen que tampoco es él. Entonces, por eso se habla de imaginario y las imágenes, ¿cierto? Las imágenes se complementan con lo simbólico, que lo simbólico vendría a ser lo significante, los temas del lenguaje, como decía Guillermo, cuando uno lo nombra, ¿cierto? Uno es Pablo, Guillermo es Guillermo, y a pesar de que hay otras personas que se llaman Guillermo, Guillermo es único. Pablo también es único, ¿cierto? Porque está ahí anudada la imagen con el símbolo, ¿cierto? Mm. Y estas son las relaciones en las que nosotros vivimos. Ahora, lo real, claro, es todo esto que se escapa. Por ahí estuve revisando que se parece mucho a la teoría kantiana, a Immanuel Kant. Los que están familiarizados con los temas filosóficos eh, así, pero muy superficialmente. Estamos grabando este programa y eso es nuestra realidad. Pero la realidad se codifica a través de imágenes y representaciones, por lo cual caería en la categoría de símbolos e imágenes. Y la Claro, realidad, entonces, la realidad se codifica en los registros simbólicos e imaginarios. En cambio, lo real está por fuera de eso. Tiene una resistencia a entrar en esos espacios, es como topológicamente externo. Y claro, es donde, bueno, es que no sé si en este desafío del tiempo, habitualmente no hubiésemos como extendido caleta en esto, pero a ver, ya habiendo hecho la diferencia entre realidad y no la realidad del constructivismo de Maturana, que el sujeto crea realidad, sí, en ese punto se aplica en este sentido, pero la realidad es lo que uno vive en el día a día.
me levanto, voy a trabajar, atiendo a tal persona, te conozco. Claro, por lo cual mi realidad no es la realidad de otra persona, ¿cierto? Que es lo que genera en rigor todos los conflictos sociales a los que estamos acostumbrados, pues, ¿cierto? La realidad para un legislador político de la élite burguesa que nunca ha pasado, no sé, ha tenido que ir al supermercado a comprar, para él con 2.000 pesos uno puede comer, ¿cierto? Esa es su realidad, su percepción de la realidad. La realidad, explicada de esto que decía desde lo kantiano, eh, tiene que ver con lo que es opuesto a los fenómenos, ya que la realidad en el fondo son las percepciones que nosotros tenemos, lo que vemos, lo que escuchamos y cómo lo interpretamos, lo simbolizamos. ¿Mm? Pero lo real escapa a todo eso, está por fuera. Igual en el ámbito de lo real, Guillermo, a ti que te gusta este tema como más, eh, tan más familiarizado con lo que es el esoterismo o los temas que escapan un poco a, a lo rígido que puede ser este universo para nosotros, lo incognoscible, lo inefable, lo que no se puede hablar, está ahí, pero se escapa de nosotros, po. Hay personas que logran acceder a ese mundo, ¿no? De lo real. Pero es que ahí es para irse a otro tema, pero sí, sí, hay tipos de terapias que se hacen como con lo real y con viajes inducidos. En el fondo es volver a lo más posible a lo natural del hombre. Incluso no sé si antes llamarse de humano, porque el humano o el sujeto comienza cuando te alienan el lenguaje, cuando te construyen. Ahora vamos a entrar en eso, pero lo real está justo en ese límite, en ese espacio, en esa frontera que quedó cuando paso a ser un ser netamente biológico, con necesidades fisiológicas, sin identificación, sin nada, a entrar en este mundo. Para Lacan es súper difícil definir cuándo entramos en el tema de lo simbólico, que es una entrada automática. Aquí son cosas porque cuando estamos entrando en el registro de lo simbólico, en la alienación al lenguaje, ya estamos creando el registro de lo real, que es el espacio, ese agujero que queda cubierto por el objeto A, el gran otro. En un principio la madre, se podía decir en la mayoría de los casos, la que te significa, te nombra, Mm. te define, ya te va volviendo un sujeto, Pablo, Guillermo o cualquiera de ustedes. Entonces, ese espacio que llena el objeto A, el cual pasa a cobrar una gran significación en todos los otros registros, porque es el que te va ayudando a construir las futuras realidades con las cuales va a anudar los otros registros. Entonces, es súper importante porque si lo pensamos en temas de sanación o medicina o terapias curativas alternativas, trabajar o volver a lo más natural del hombre, ahí uno podría deconstruir, Mm. ¿cachai? Podríamos volver a desanudar estos registros y anudarlos con otro sentido, Mm. porque aquí ya pasamos al registro de lo imaginario. Lo imaginario como, bueno, Pablo ya lo mencionó, disculpa. Pero claro, tiene que ver como base fundadora del registro imaginario, está el yo, el moi, que me identifico en el estadio del espejo, cuando me reconozco como persona, mi cuerpo, los límites, cuando me desprendo como sujeto de esta relación tan simbiótica como la madre. Pero también tiene que ver con la identificación por reflejo y por la semejanza con otros. Entonces el yo siempre va a estar sujeto a un otro, siempre va a estar sujeto a cómo el otro te va simbolizando y te va significando. Y aquí Mm. automáticamente desde lo imaginario lo pasamos a lo simbólico. Lo simbólico para Lacan es el lenguaje por excelencia. No se define de otra forma. Pero el gran problema es qué momento, cómo, qué ocurre. Y ese qué momento es lo real. Porque aquí el Claro. gran otro tiene gran significancia
en cómo te va nombrando, cómo te va construyendo. Él es el que te va dando los códigos, estos códigos que se anudan y va formando este mundo de registros de símbolos. Pero, aquí con esto termino un poco, lo importante de los símbolos es que el símbolo en sí no tiene existencia, no tiene significado. Ya el símbolo, el significante no va anudado al significado, sino que cobra significado en contraposición con otro significante. Porque Claro, sabemos que el auto no es auto porque sabemos que no es una moto. exactamente. Por ejemplo, una casa sabemos que es una casa porque no es un departamento. Siempre está el significado, está dando vuelta. Y ese es bueno, ese es el famoso registro simbólico, que es el lenguaje por excelencia. Claro, el lenguaje y que está muy de la mano con la cultura. Eh, Cuando hablamos en varios capítulos utilizando este concepto, no sé, o cuando hablamos de tótem y tabú, ¿cierto? No recuerdo, el malestar en la cultura, es súper importante en dónde uno nace, las condiciones en las que se va desarrollando, van a determinar este nivel simbólico, ¿no? Porque, no sé, casos como de estos niños salvajes, eh, no sé cómo será la percepción de la realidad. Pues. Imagínense a Mowgli, así, del libro de la selva, o Tarzán, ¿ah? Que no está, no fue criado por humanos, sino que por otras especies, ¿cierto? Aquí podríamos hablar de un sujeto con un aparato psíquico. ¿Mm? El lenguaje es, o sea, ¿cómo se llama? Una condición sine qua non, ¿cachai? Del, del aparato psíquico desde esta perspectiva. ¿Mm? O Eh, sea, nosotros pensamos en un lenguaje, hablamos, los comunicamos en un lenguaje en gran medida. claro, desde aquí pensamos en imágenes acústicas, porque la relación entre lo simbólico y lo imaginario. ¿Mm? O sea, Mm, pensamos en palabras que a la vez vemos. Y si lo piensan en el tema del estallido del espejo, eh, la imagen que tiene uno de sí mismo no es real tampoco. No, no es, yo no es real la persona que yo veo. ¿Mm? Mi imagen no es real. Está determinada, como decía Guillermo, por ese gran otro también, ¿cierto? Que me puso el nombre, que me dice, no, mira, hijo, eres precioso, yo, para que tengo a mi hija, la lleno de palabras hermosas, ¿cachai? y, Ella va a hacer eso, y claro, hermosa. y cómo te define, pero ese gran otro ya empieza a perder como la categoría de esta omnipotente de la madre cuando ya empezáis a interrelacionarte con las personas, porque ahí es donde los otros también te empiezan a definir, pues, puta, que eres También, chico, eres grande, o cualquier cosa, o el guatón, el flaco, el cojo. Entonces ahí te van construyendo. Desde ahí que el registro del imaginario también tiene componentes súper primero agresivos, porque recordemos agresivo. que en el Estadio del Espejo, cuando en un principio el bebé odia aquello que la mirada que se interpone entre él y la mirada de la madre, que en Mm. el fondo no sabía que era el mismo. Entonces la constitución primaria del yo tiene un componente agresivo, un componente narcisista, Narcisista. muy narcisista, es un componente del registro de lo imaginario, y eso es, por favor, entendamos, todos pasamos por el narcisismo primario. Estos son también bases freudianas que Lacan toma para definir todas estas Mm. teorías, como lo decíamos al principio, son dos genios que uno lee al otro y amplía la idea, ¿no? ¿Cachai? Pero en, Claro. en ese sentido, cuando Freud hablaba del narcisismo primario, Lacan está definiendo este momento, la construcción de imágenes, pues cuando el narcisismo de los padres se cruza con el narcisismo del bebé. ¿Se acuerdan cuando hablamos, creo que en el capítulo de narcisismo patológico? Ahí tocamos ese tema. Claro, lo habíamos visto en profundidad en el Estadio del Espejo y lo Ah, retomamos a propósito de los narcisismos patológicos. oye, Mm. a propósito, mira quién tengo acá casualmente. Yo no estoy viviendo acá en Santiago, esta cuestión la tengo en los Andes, y hoy día no sé por qué la traje. Y me voy a acordar del tema de lo simbólico. Cuando
cuando en lo simbólico hablamos del significante que no está enlazado en ningún caso al significado, es porque, volvemos a repetir, y esto lo nombramos, lo dijimos en los capítulos de los Edipos, lacaniano y freudiano, el significado, a diferencia de Saussure, que fue el primer, eh, no sé, era filósofo, no me acuerdo, que habló de la Lingüista, lingüística, filólogo. lingüista, Mm, ¿sí? Él decía de que el significado, el significante cobraba un significado cuando había una imagen virtual asociada a una estímulo acústico, tijera, tijera. Pero para Lacan no es así de fácil. El significante tijera, primero, ¿qué es una tijera? Es un objeto, ¿ya? Un tubo, no sé, un tubo, la forma que sirve para cortar papel, ¿ya? Y con eso tenemos poca definición de lo que podríamos decir lo que es la tijera. Pero cada definición te remite a otro significante. hombre. Po. Tenemos que ver lo que es un objeto, qué es papel, qué es, para recién entender lo que es una tijera. Mm, ¿Ya? Esa operación está determinada por algo que en realidad él dentro de su seminario a mí también me costó ver si logra definirla. Por ahí también nombra a Levi Strauss como ah, claro. esta de las culturas cuando existen los, los indicios de las prohibiciones del insecto. Mm, De alguna manera había que nombrar a los parientes para poder marcar estas reglas de la horda primordial. Entonces, exactamente. de ahí podría estar el origen de los símbolos y del lenguaje. Son las personas que te cuidan y te protegen, los padres, se supone, ¿cierto? Los que te van marcando eso, ¿cierto? Él es tu primo, es tu mamá la que te dice, él es tu tío, él es tu primo, y ellos no, pues, no, con ellos tú no puedes reproducirte, ¿cierto? Con tus hermanos, con tu hermana. ¿M? Ellos van instaurando la ley. O sea, de cierta manera también en lo simbólico está el tema de la ley. ¿M? Claro, De ahí proviene. Y otra, a propósito de Levi Strauss y de lo real también, eh, este tema de la eficacia simbólica y de que hay culturas que desaparecieron, ¿cierto? Y con ellas desapareció su lenguaje, o sea, su registro simbólico. Y no sé, veía documentales, por ejemplo, de culturas como los Selknam, que, no sé, tenían palabras para definir cosas que nosotros simplemente no percibimos. ¿Mm? Imagínate que distinta sería la vida si pudiéramos ver cosas que nos rodean, pero como no tenemos el registro simbólico de esas cosas, no existen para nosotros. bueno, Quizás cuántas eso, cuestiones hay alrededor, ¿cachai? Que están en el orden de lo espiritual, de lo mágico, ¿cachai? Y qué poderes te daría el poder relacionarte de forma simbólica con, con lo real, ¿m? eh, Hacerlo parte de bueno, la realidad. ahí te estáis volviendo a la pregunta que me hiciste delante del esoterismo. Exactamente los rituales, bueno, principalmente, si no hablamos de tabú, principalmente los ritos que tienen que ver con estos viajes chamánicos que ofrecen en el Amazonas, con ayahuasca, te activan el tema de la glándula pineal y con la molécula del DMT que está presente en la glándula pineal, se crea una especie de, obviamente con el guía adecuado, pues si no te puede ir a la mierda, eh, una especie de regresión y de anulación del lenguaje, sería como eliminar el registro simbólico e imaginario con imágenes nuevas, ¿ya? Y la conexión con aquello súper natural, y ahí, más que, como dice Pablo, que aparezcan estas cosas que nos rodean, en realidad te das cuenta de que te puedes comunicar con cualquier elemento o cosa que esté a tu alrededor, porque en el estado del hombre biológico, po, weón,
lo no humano, el no sujeto, en ese estado, te das cuenta que también existe un lenguaje que no es el lenguaje de los símbolos. Entonces puedes exactamente entender lo que un pájaro está cantando o lo que dice el viento, ¿cachai? Eso es lo que producen estos viajes chamánicos, principalmente de ayahuasca y con hongos también. Eso, Mm, si queréis saberlo, bueno, puta, ya que me esforzaste a decir, es una forma, digamos. Por eso, igual en el Amazonas, en el Perú, hay caleta de centros chamánicos, bueno, en la selva que te ofrecen como eh, terapia el ritual de la ayahuasca, porque, y es legal, o sea, mm. incluso es algo para buenos burgueses. ¿Te acuerdas que Claro. en el capítulo que hicimos sobre Altares de la Luz emitimos esto? Claro, ahí el tema de los usos, pues, bueno, así que no podéis Mm. darle el poder de guía espiritual a un psicópata, pues, bueno, que va a terminar haciendo cosas como eso, como el temucano. Claro. Pero Oye, eso. Guillermo, eh, pucha, acaba de aparecer el mensajito este de que no, nos ¿Sabes quedan qué? pocos minutos. Ya, pero que en realidad yo creo que la supimos hacer, weón. Sí. Mira, simplemente decir que el, en esto del registro simbólico, que es el lenguaje por esencia que dice Lacan, pero que le cuesta definir en qué momento llega en esta alienación al lenguaje, cuando ya conversamos todo. Eh, Hay autores que dicen, y Lacan también, creo que por ahí también lo menciona, que el registro simbólico se subdivide también a la vez en tres registros, lo simbólico real, lo simbólico imaginario y lo simbólico simbólico. Eso es un tema que da para otro programa de 40 minutos, cagados de mierda, pero bueno, simplemente decir que esto en la clínica tiene mucho sentido, Mm. ya dejando un poco la teoría y hablando del tratamiento, porque en estos tres registros anudados, como decía Pablo, en estas figuras geométricas o de geometría sagrada, eh, es como el sujeto se plantea en la vida. Cuando hay en la psicosis, ¿qué pasa, por ejemplo? No hay una significación, una simbolización de la metáfora del padre, no entra dentro de simbólico, porque acuérdense que es el gran otro, en un principio la madre, la encargada de ir generando estos registros. Entonces, si ella no simboliza al padre, no lo introduce en esta dinámica, no va a simbolizarse dentro de este registro. Entonces va a retornar en el registro de lo real. La Mm. metáfora del padre retorna ahí y ahí es donde se desanudan estas cosas y crea la psicosis. Porque Claro, como en el registro de lo real no hay simbolización y no hay lenguaje, no se puede simbolizar ese padre que necesitamos para poder crear la separación claro. y, y armarnos como sujetos. Y al no poder nombrarlo, entra el delirio, pues, que es en el fondo una acción del registro imaginario alterada para poder crear esta historia, esta metáfora. Es súper interesante, cabrón, Juan, y de verdad creo que los minutos los dieron bacán. Así que, ¿qué dice, compañero? Sí, claro, sería ideal poder profundizar, pero creo que hacia grandes rasgos como resumen, como la conversación amena para poder entender un poquito más de lo que se trata esta teoría, no funcionó. Espero que opinen lo mismo lo que nos están viendo, porque yo me quedo con esa sensación por lo menos, que pudimos como exponer por lo menos lo más esencial en este resumen y ver si nos sigue funcionando. Como decías tú también, quizá en una próxima ocasión retomar este tema y poder profundizar mucho más. Quizá incluso podríamos dedicarnos exclusivamente en un programa a hablar de lo real, exclusivamente en un programa a hablar de lo imaginario y Exacto, hablar, claro, de lo simbólico, porque son tres dimensiones que nos conforman y como dimensiones de algo tan espectacular como la psique humana, pucha, nos podemos explayar
infinitamente, así como los significantes. Así que eso, nos Los despedimos, queremos nos mucho, deben quedar suscríbanse. re poco tiempo. Un abrazo, nos estamos viendo en una próxima ocasión con otro capítulo de Psicología Barata. Recuerden suscribirse, comentar, contarle a sus amigos que nos vean, ¿ya? Llevamos hartos programas y queremos que crezcan nuestros suscriptores, pues. Queremos crecer como canal, ¿ya? Un abrazo, Guillermo, un abrazo también. Estamos Igualmente. comunicándonos para hacer de nuevo este maravilloso programa. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.